Lo único que aún conservaba era mi dignidad, y me aferré a ella como pude. Caminé despacio hacia la mesita del rincón, donde estaba la foto de Neftalí. Quería llevármela conmigo. ¡No toques nada! El grito de Montserrat me paralizó. Se paró justo entre la foto y yo. Todo lo que hay aquí es mío. Esa foto se queda. Los muebles se quedan. La ropa se queda. Tú nomás te llevas lo que entré en esas 2 maletas viejas. Pero es mi hijo. Susurré, sintiendo cómo me quebraba por dentro. Era mi esposo, soltó ella sin una pizca de emoción. Y tú ya no tienes nada que hacer aquí. Montserrat fue hasta la puerta principal y la abrió de par en par. Afuera, la noche era cerrada y el viento hacía crujir las ramas. Señaló hacia la oscuridad, al camino de tierra que conducía al cerro, lejos del fraccionamiento, lejos de todo. Tienes a dónde ir, Eulalia. Neftalí tenía una propiedad a su nombre antes de casarse conmigo. Esa cabaña espantosa en el monte. Eso es lo único que te toca. Miré hacia la puerta abierta. El aire helado se metía hasta los huesos. ¿Me estás mandando al monte? ¿A esa casucha que se cae sola? No tiene ni luz ni agua. Soy una señora mayor, Montserrat. Podría morir allá. Me miró con una frialdad que me dolió más que cualquier golpe. Pues muérete si quieres. Esta casa me la dejó Neftalí a mí. Vete a vivir al cerro, vieja inútil. Aquí ya no sirves. Tomé las asas de las maletas, arrastrando los pies hacia la salida. Pasé junto a mis parientes, que se hicieron a un lado como si fuera apestada. Algunos murmuraron, «Pobre señora», pero nadie dijo ni hizo nada por mí. Crucé el umbral. No me atreví a voltear. Escuché cómo la puerta de madera maciza se cerraba a mis espaldas. El camino al monte nunca me pareció tan largo. Los zapatos de vestir se me hundían en el lodo y tropezaban con piedras. Jalaba las maletas con las manos entumidas. La oscuridad del bosque me tragó por completo. No había faroles. No había vecinos buenos. Solo se oían los grillos y el crujir de ramas. Tenía miedo. Quería correr, pero no podía. Al fin la vi. La cabaña, o lo que quedaba, se alzaba entre la maleza. Entré con cuidado, guiándome por la poquita luz de la luna que se colaba por las ventanas rotas. El olor a humedad y abandono me dio en la cara. Olía a olvido. Solté las maletas y se me doblaron las piernas. Caí de rodillas sobre la tierra, sin importarme si manchaba mi vestido negro. Me quedé ahí, temblando, y entonces el miedo se transformó en algo más hondo. Algo que jamás creí sentir por mi propio hijo. Coraje. Neftalí. ¿Por qué, hijo? ¿Por qué me hiciste esto? Metí la mano al bolsillo de mi saco y saqué la foto que alcancé a salvar. Era de cuando Neftalí se graduó. Sonreía con esa seguridad que siempre tuvo. Encendí un cerillo que traía en el bolso para verle la cara una última vez. La llamita iluminó sus ojos brillosos. Tú sabías, Neftalí. Sabías que ella no me tragaba. Sabías que era una interesada. Y aún así, le diste todo. Le dejaste mi casa. Le dejaste mi tranquilidad. Y a mí, me dejaste esto. Un techo a punto de venirse abajo y una soledad que me va a tragar viva. El cerillo me empezó a quemar los dedos, pero no lo solté. Miré la sonrisa de mi hijo y sentí un impulso terrible. Quise borrarla. Quise hacerle pagar. ¿Acaso no fui buena madre? Pregunté al silencio. ¿No te di hasta lo que no tenía? Me aguanté el hambre para que tú fueras a la universidad. Soporté la ausencia cuando tu papá falleció para no ser un estorbo. ¿Y así me lo pagas? ¿Abandonándome con esa mujer que me acaba de echar a la calle como si fuera un perro callejero? Acerqué el cerillo a la esquina de la foto. Apenas tocó el papel, el fuego empezó a devorar la imagen. Un humo negro se elevó en espiral. Pero entonces vi sus ojos. Los mismos ojos que me miraban con ternura cuando era niño y se caía jugando. Esos mismos ojos que me buscaron entre la gente en su boda, como si necesitara mi bendición. No pude seguir. Apagué el cerillo con un soplido desesperado. La llama se extinguió. Apreté la foto contra mi pecho. La arrugué y me deshice en llanto. Grité mientras me balanceaba en el suelo sucio. No es tu culpa. Soy una vieja ingenua. No es tu culpa haberte ido. Lloré hasta quedarme vacía. Lloré por él, por mí y por lo injusto que es este mundo con los que aman sin medida. Me hice bolita en el piso, usando una maleta como almohada, y el frío se me metió hasta los huesos. El viento se colaba entre las tablas rotas, pero ya nada me importaba.
El verdadero frío estaba dentro. El agotamiento me venció y caí en un sueño lleno de pesadillas donde Montserrat se burlaba y Neftalí se alejaba. Al despertar, los rayos del sol atravesaban sin piedad los huecos del techo. Me incorporé sintiendo que cada hueso me dolía. Observé el lugar. No era una casa vieja, era una ruina total. Nidos de pájaros colgaban de las vigas. El piso estaba cubierto de tierra y caca de ratón. Las paredes estaban manchadas de humedad. Me puse de pie y fui hacia lo que alguna vez fue una ventana. Afuera, puro monte, árboles y silencio. Estaba completamente sola. Sola en medio de la nada, bajo un techo a punto de colapsar. ¿Esto es lo que valgo para ellos?, pensé, sintiendo una punzada de rabia. Pero al ver el panorama, algo dentro de mí se encendió. No era esperanza, era dignidad. Muy bien, Neftalí, muy bien, Montserrat. Ustedes creen que esto es mi final, pero sigo viva. Me limpié la cara con el dorso de la mano y vi una escoba vieja tirada en un rincón. La tomé. Si iba a morir aquí, al menos lo haría en un lugar limpio. Lo que no sabía era que ese simple gesto, ese acto de barrer la porquería, marcaría el inicio de mi despertar. No sabía que debajo de todo ese abandono, mi hijo había dejado la clave de todo. Los días siguientes fueron un verdadero martirio, uno que no le deseo ni a la persona que más odio. Mi existencia se redujo a lo más básico: sobrevivir. En la mansión, mi mayor dilema era si los manteles combinaban con las servilletas. Aquí, solo me preocupaba por despertar viva al siguiente día. No había luz. Cuando anochecía, todo era oscuridad absoluta, tan espesa como una cueva. No había agua entubada. Tuve que buscar un arroyo que recordaba haber visto muchos años atrás, como a 1 kilómetro de distancia. Mis piernas, ya viejas y acostumbradas a caminar sobre alfombra, ahora tenían que subir piedras y esquivar raíces. Cada que regresaba con los baldes llenos, sentía que la espalda se me rompía. Mis manos, que antes eran suaves, se llenaron de llagas y heridas. Mis uñas se astillaron. Mi piel se curtió bajo el sol implacable. Mientras restregaba el piso de rodillas con un trapo viejo y agua helada, los recuerdos me atacaban sin piedad. Me venían a la mente las mañanas en la casona. Me despertaba a las 5 para hacerle el desayuno a Montserrat. Le encantaba el jugo de naranja recién hecho y los huevos escalfados al punto exacto. Iba y venía para que no se le hiciera tarde para ir al gimnasio o al spa. Le planchaba sus blusas de seda con un cuidado extremo. Organizaba sus cenas con sus amigas adineradas, cocinando por horas para que pudiera lucirse como la anfitriona ideal. Y ni siquiera era capaz de levantar su plato. ¿De qué sirvió todo eso?, pensé con un nudo amargo en la garganta. Fui una criada sin sueldo. Fui una esclava por elección, cegada por el amor a mi hijo y la necesidad de agradar. Pensé que si les daba todo, me aceptarían. Pero la gratitud es una flor rara que no crece en corazones secos como el de mi nuera. Me miré las manos sucias y temblorosas. Una parte de mí quería rendirse, acostarme en ese catre viejo y dejarme ir, que el hambre o el frío pusieran fin a esta miseria. Sería tan fácil cerrar los ojos y no despertar. Pero entonces pensé en Montserrat. Imaginé su cara. La vi en mi cocina, tomando vino, riéndose con sus amigas de la vieja inútil que aventó al monte. Seguro ya había tirado mis macetas. Seguro ya movió los muebles, borrando cualquier señal de que alguna vez estuve ahí. No. Me paré ignorando el dolor en mis huesos. No le voy a dar ese gusto. Si muero aquí como un perro, ella gana. Ella va a brindar con champán sobre mi tumba. Tengo que vivir. Aunque sea por puro coraje, tengo que vivir. Con esa idea en mente, decidí arreglar el único rincón de la cabaña que tenía algo de dignidad. En una esquina, cubierto de telarañas, había un pequeño mueble de madera tallada. Era un altarcito. Recordé vagamente que Neftalí lo trajo hace años, diciendo que quería un espacio para rezar cuando viniera a ver el terreno. Limpié la madera con la manga, saqué la foto arrugada de mi hijo y la alicé como pude sobre la tabla. Necesitaba luz. Necesitaba sentir que Dios y mi hijo estaban conmigo en esta soledad. Busqué entre los tiliches y encontré un candelabro viejo de hierro forjado, pesado y oxidado. Tenía un pedazo de vela gastada. Lo tomé con mis manos torpes. Quería ponerlo en el centro del altar, para que iluminara el rostro de Neftalí. Pero el cansancio me jugó chueco. Mis dedos entumidos no pudieron sostener el peso del fierro. El candelabro se me cayó, pegó con fuerza. El metal golpeó las tablas del piso justo al pie del altar. Sonó seco y fuerte.
Me agaché para levantarlo, regañándome por torpe. Pero entonces noté algo raro. El sonido no fue sólido, sonó hueco. Y una de las tablas, justo debajo del altar, se había levantado de una orilla por el golpe. Me quedé quieta. El corazón me retumbaba en el pecho. Esa tabla no estaba podrida como las otras. Parecía más reciente, o al menos mejor cuidada. Con cautela, deslicé los dedos por la ranura que se había formado y tiré hacia arriba. La madera se levantó con un crujido, dejando ver un espacio oscuro debajo. No era un simple hoyo en la tierra. Ahí, incrustada perfectamente en el suelo de la cabaña, protegida del moho y del tiempo, había algo que desentonaba con aquel lugar de ruido. Era una caja de metal, una caja fuerte, gris y firme, con un pequeño candado oxidado pero aún cerrado. Me quedé contemplándola sin poder respirar. ¿Qué hacía eso aquí? ¿Quién lo había dejado? Mi mente se fue directo a Neftalí. Él era el único que venía a este sitio. Saqué la caja con manos temblorosas. Era pesada. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, y no era por el frío. Era esa sensación inconfundible de que algo importante estaba por suceder. Amigos, permítanme hacer una pausa. Mírenme bien. Soy una señora mayor, sola en medio del monte, con una caja en las manos. ¿Alguna vez sintieron que la vida les pagó mal después de entregar todo por sus hijos, solo para que les dieran la espalda? Si alguna vez sintieron cómo el alma se les partía igual que a mí, por favor, no se queden callados. Déjenme un comentario o un me gusta, para que sepa que no estoy sola en este dolor. Su apoyo me da fuerza para abrir esta caja. Tomé una piedra del suelo. Me sudaban las manos. Le di al candado 1, 2, 3 veces. El metal venció con un chasquido seco. Levanté la tapa. No había billetes, no había alhajas. Lo primero que vi fue un montón de papeles con sellos oficiales. Los saqué con cuidado, temiendo que se rompieran. Mis ojos repasaron las letras de máquina, títulos de propiedad, escrituras. Pero no eran de la cabaña, eran de todo el terreno a su alrededor. 120 hectáreas de monte virgen, colindantes con la zona protegida. Abajo había un contrato preliminar, un acuerdo con una empresa internacional para construir desarrollos ecoturísticos de lujo. El corazón me latía tan fuerte que sentía punzadas en el pecho. No entendía nada. ¿Por qué Neftalí escondió esto bajo tierra? Entonces vi el sobre, un sobre manila común, sellado con cinta transparente. Al frente, con esa letra inclinada y temblorosa que conocía mejor que la mía, decía una sola palabra: mamá. Sentí que se me iba el aire. Con dedos torpes rompí el sobre, saqué una hoja de cuaderno cualquiera, y la luz del amanecer iluminó las últimas palabras que mi hijo me dejó. Mamá, mi viejita linda, si estás leyendo esto, es porque ya pasó lo peor. Porque ya no estoy ahí para protegerte, y Montserrat enseñó su verdadera cara. Perdóname, jefa. Perdóname por no tener los pantalones para enfrentarla en vida. Sé lo que estás pensando, que te fallé por dejarle la casa grande. Necesitas saber la verdad. Montserrat me tuvo meses bajo presión. Me chantajeaba con el divorcio, con quitarme la calma, con armar escándalos. La casa era patrimonio compartido, mamá. Legalmente ella tenía las de ganar, y yo estaba agotado, muy agotado. Pero yo ya sabía cómo era ella. Sabía que no me quería a mí, sino a mi cartera, y también sabía que si me pasaba algo, ella te iba a echar como si nada. Por eso planeé todo esto. Este terreno, mamá, es herencia del abuelo. Es propiedad privada. Ella no puede tocarlo. Cree que te condenó, pero en realidad te dejé las llaves del paraíso. La casa de 4 millones se va a caer con el tiempo, pero esta tierra es oro puro. Los inversionistas la han codiciado durante años. La oculté bajo la fachada de esta casucha deplorable, porque conozco a Montserrat como la palma de mi mano. Sé que le tiene un miedo irracional a la pobreza y a la mugre. Sabía que ni loca cruzaría la puerta de este lugar. Su propia ambición y su repulsión no le permitirían ver que tiene un tesoro justo enfrente. Esto es para ti, mamá, solo tuyo. Vende el terreno, haz trato con la empresa, haz lo que se te antoje, pero vive bien, vive con la dignidad de una reina, porque eso es lo que eres. Te amo, mamá, y siempre estaré cuidándote, donde sea que me encuentre. Tu hijo, Neftalí. La carta se me resbaló de los dedos y terminó sobre mi regazo. Un lamento profundo, casi animal, salió de lo más hondo de mi pecho. No era llanto, era algo más hondo.
Me abracé a mí misma mientras me mecí en el piso sucio de la choza. «Neftalí», grité mirando al techo lleno de goteras. «Hijo de mi alma», me sentía la mujer más desdichada del planeta. Apenas ayer, en esta misma penumbra, había maldecido su nombre. Dudé de su cariño. Pensé que me había fallado. Y mientras tanto, él estaba construyendo en secreto una red para que yo no cayera, tragándose los caprichos de su esposa, con tal de asegurarme un porvenir. No fue débil. Fue el hombre más listo y noble que haya pisado este mundo. Se sacrificó sin hacer ruido. Me entregó una fortuna disfrazada de miseria, porque sabía que era la única manera de evitar que esa mujer me la quitara. Volví a tomar la carta y la besé. La besé tanto que la tinta se mezcló con mis lágrimas. El dolor por su muerte seguía clavado como puñal, pero la amargura se había ido. Ya no era una vieja olvidada, ya no era un estorbo. Me levanté, me sequé el rostro con el dorso de la mano. Miré a mi alrededor. La cabaña seguía siendo una ruina, pero ya no la veía igual. Ahora veía las paredes que mi hijo escogió para darme refugio. Montserrat me mandó al monte para que me muriera. Neftalí me mandó al monte para que volviera a empezar. Guardé los papeles en la caja con todo el respeto del mundo. Me acomodé el vestido roído. Aspiré hondo el aire limpio del amanecer. Por primera vez en días sentí hambre. Pero no de comida, hambre de justicia. «Gracias, hijo», le susurré al viento. Ahora me tocaba a mí. Neftalí ya cumplió con su parte. Ahora me tocaba cumplir con la mía. Tenía que ser astuta, tenía que tener temple. Y sobre todo, tenía que asegurarme de que el sacrificio de mi hijo no quedara en nada. Montserrat creía que ya había ganado la batalla, pero no tenía ni idea de que acababa de despertar al enemigo equivocado. Me enjuagué la cara con el agua helada del arroyo y me estiré el vestido negro, el único que aún se veía decente. Me miré en el espejito estrellado que colgaba en la choza. Ya no veía a la viejita temerosa de la noche anterior. Veía a una mujer con rumbo. Caminé hasta la carretera y abordé el camión que iba al centro, apretando la caja de metal contra el pecho como si fuera parte de mí. El despacho del licenciado Valdivieso estaba en una construcción antigua, muy lejos del lujo que tanto le gustaba a mi nuera. Él era un abogado a la antigua, buen amigo de mi difunto esposo y, por lo visto, aliado silencioso de mi hijo. Cuando entré, no mostró sorpresa. Se levantó de su asiento de piel y me ofreció lugar con una inclinación que me devolvió un poco del respeto propio que creía perdido. «Doña Eulalia», dijo con voz pausada, «la estaba esperando. Neftalí me dejó indicaciones precisas en caso de que usted llegara con esa caja». Coloqué los documentos sobre el escritorio de caoba. Mis manos ya no temblaban. Mientras él revisaba los papeles, yo lo observaba. Por primera vez en días, sentía que tenía las riendas de mi vida. El licenciado se quitó los lentes y me echó una mirada con esa sonrisa que ni disimuló. «Todo está en regla, doña Eulalia. Las escrituras son auténticas. Las 120 hectáreas ya están a su nombre, y el preacuerdo con la empresa Selva Alta sigue en pie. Ellos tienen mucha urgencia por arrancar con el resort ecológico. ¿De cuánto estamos hablando, licenciado?», pregunté sin rodeos. Él escribió una cifra en un papel y me lo pasó. Casi se me salen los ojos. Eran demasiados ceros. Más dinero del que había tenido jamás. Más de lo que valía la casa de la que me corrieron. «Pero eso no es lo más sabroso», dijo inclinándose con tono de quien comparte un chisme. «Hay un detalle legal que su hijo dejó preparado con una visión impresionante». «¿Qué clase de detalle?». El licenciado extendió un plano enorme sobre la mesa. Apuntó donde estaba la mansión de Montserrat y luego dibujó una línea roja justo por el borde de mi terreno. «Mire usted, doña Eulalia, la constructora necesita una entrada principal para el paso de maquinaria pesada y el acceso principal del resort. Por la topografía y los permisos ecológicos, solo hay una opción viable, y es esta». Observé el mapa. La línea roja cruzaba justo el único camino pavimentado que conectaba la zona residencial con la carretera federal. ¿Y eso qué implica? Que el acceso que usa su nuera para entrar y salir con su troca de lujo está asentado en tierra que legalmente le pertenece a usted. Neftalí nunca registró el paso legal. En resumen, la entrada de la casa de 4 millones de pesos está sobre su propiedad. Un calor me recorrió todo el cuerpo. No era pena, era poder. El licenciado siguió hablando con gusto. Sin su firma para permitir ese paso o vender esa parte, la casa de Montserrat queda legalmente encerrada.
Es un terreno sin entrada formal. Si quiere venderla, no puede. Ningún banco prestaría para una hipoteca en esas condiciones. Esa mansión, sin su permiso, no vale ni los tabiques. Está en una zona congelada de planificación. Me recargué en la silla. Una sonrisa lenta se me dibujó. Así que ella tiene la casa, dije despacito. Pero yo tengo la llave de la calle. Exactamente, doña Eulalia. Usted tiene todo el control. ¿Qué desea hacer? ¿Les avisamos hoy mismo? ¿Les cerramos el paso? Pensé en Montserrat, en su soberbia. Si actuaba hoy, se enteraría de que ya no le temía. Y un enemigo con miedo es peligroso, pero uno confiado es presa fácil. Recordé su mirada llena de desprecio, como si fuera una vieja estorbosa. No, licenciado, aún no. Él me miró intrigado. Quiero que detenga cualquier intento de movimiento en esa tierra. Quiero que asegure por la vía legal que nadie toque ni una rama sin que yo esté presente. Pero no le diga nada a ella. Deje que siga creyendo que soy una loca entre cacharros. El cazador se mueve calladito para no espantar a la presa. Firmé los papeles que blindaban mi terreno. Al salir de la oficina, el sol del mediodía me pegó directo, pero no me importó. Caminé por las calles viendo a la gente, los locales, los coches. Todo parecía igual, pero yo ya no era la misma. Pasé por una tienda de electrónicos y me vi en el vidrio. La ropa seguía vieja, el pelo seguía canoso, pero la espalda la llevaba firme. Ya no era la mujer tirada en el suelo llorando. Ahora era la dueña del destino de quien me quiso aplastar. Volví a la parada del camión. Mientras aguardaba me imaginaba a Montserrat sentada cómodamente en su sala con aire acondicionado, quizá pensando en cambiar los muebles o en comprarse más ropa, creyéndose triunfadora. Pobre, no tenía ni idea de que su preciada Quintana estaba construida sobre tierra floja y que solo yo tenía el poder de decidir si se venía abajo o seguía en pie. Subí al camión con una tranquilidad que hasta a mí me sorprendió. Dicen que la venganza se sirve fría, y yo tenía toda la calma del mundo para esperar el instante ideal para poner el plato en la mesa. 3 días después de hablar con el abogado, me encontraba reparando el cerco podrido que daba a la carretera principal. El sol de la tarde pegaba con ganas sobre mi espalda, pero yo andaba con una energía que no sentía desde hace años. De repente, un coche deportivo se detuvo de golpe a unos metros de mí, levantando una polvareda que me hizo toser. Ese carro lo conocía. Era el convertible rojo que Neftalí le regaló a Montserrat en su cumpleaños el año pasado. Montserrat bajó del auto sin quitarse sus lentes oscuros. Traía puesto un vestido blanco impecable que contrastaba brutalmente con mi ropa de faena manchada de tierra. Se acercó a la cerca tapándose la nariz con un pañuelo de seda, como si el aire que yo respiraba le diera asco. «Eulalia», gritó desde el otro lado sin atreverse a cruzar la zanja. «Ven acá de inmediato. Tengo prisa». Solté el martillo en el piso con calma. Me limpié las manos en el mandil y caminé despacio hacia ella. No agaché la mirada. Me planté firme, viendo directo a los ojos que ocultaba tras esos lentes. «¿Qué quieres, Montserrat?» Ella sacó una carpeta de piel de su bolsa y sacó un papel. «Necesito tu firma. Es una tontería del banco para liberar un seguro de vida viejo de Neftalí. Al parecer, el inútil de tu hijo se le olvidó cambiar al beneficiario, y tú todavía apareces en una cláusula. Firma aquí para que yo pueda cobrarlo y largarme». Me tendió una pluma dorada esperando que yo obedeciera como siempre, como la suegra sumisa que corría a complacerla. Miré el papel, luego la miré a ella. «No voy a firmar nada», le dije con voz serena. Montserrat se arrancó los lentes de un jalón. Sus ojos, llenos de furia, me taladraron. «¿Qué dijiste? No me hagas perder el tiempo, vieja. Firma de una vez. Ese dinero es mío. Todo lo de Neftalí es mío». «No, Montserrat, estás equivocada». Me acerqué un paso más hacia la cerca, invadiendo su espacio. «Ese dinero tal vez sea tuyo, pero la tierra donde estás parada ahora mismo con esos tacones carísimos, esa es mía». Ella soltó una risita nerviosa, mirando a su alrededor. «¿De qué hablas? El calor ya te tostó el cerebro. Estoy hablando de que Neftalí fue más listo de lo que creías. Él puso esta propiedad y las 120 hectáreas alrededor a mi nombre, y eso incluye el acceso a tu preciosa mansión». La sonrisa se le borró de golpe. Su cara perdió color, incluso bajo todo ese maquillaje. «Eso no es cierto. Checa con tus abogados. Yo ya lo revisé con los míos, y te tengo noticias, querida nuera.
Mañana mismo empiezo la construcción de un muro alrededor. Voy a clausurar este paso. Si quieres entrar a tu mansión de 4 millones, vas a tener que conseguirte un helicóptero, porque por mi terreno ya no vas a cruzar. Lo que vino después fue un silencio brutal. Le vi en la cara el golpe de realidad. Pude ver cómo hacía cuentas en su mente. Sabía lo que eso implicaba. Su casa quedaría incomunicada. Su valor se iría al piso. Todo su dinero, toda su posición, dependían de que yo quisiera cooperar. Y yo era la misma mujer que ella humilló hace unos días. «Pero tú no puedes hacer eso», balbuceó perdiendo todo su aire de grandeza. «Soy la viuda de tu hijo. Y yo soy la madre a la que llamaste inútil y mandaste a morir sola al monte. Pues resulta que la inútil decidió cerrar su propiedad. Así que si me disculpas, tengo cosas que hacer. Lárgate de mi tierra». Me di media vuelta. Sentí un frío delicioso en el pecho. Al fin se hacía justicia. Al fin ella saboreaba el miedo que yo conocí. Pero entonces me llegó un grito ahogado desde atrás. «¡Espera! ¡No! ¡Por favor, mamá!». Me paré en seco. Montserrat nunca me decía mamá, siempre era Eulalia, «Oh señora». Giré despacio. Montserrat se había dejado caer de rodillas en la tierra, sin preocuparse por su vestido blanco. Lloraba, pero esta vez no era berrinche, era terror de verdad. Se aferraba al alambre del cerco como si estuviera en una celda rogando que no la abandonen. «No puedes hacernos esto», sollozaba. «No a mí, no a tu sangre». «¿Mi sangre?», pregunté con frialdad. «Tú no eres mi sangre, Montserrat». «Yo no», dijo ella, alzando el rostro empapado de lágrimas. «Pero lo que traigo dentro sí». El corazón me dio un vuelco brutal. Todo se quedó en pausa. «¿Qué estás diciendo?». Montserrat se llevó las manos al vientre plano. Lo acarició con una ternura que jamás le había visto. «Estoy embarazada, Eulalia. Espero un hijo de Neftalí». Las piernas casi no me sostuvieron. Me acerqué a la malla, tomé el alambre de púas sin sentir el ardor en las manos. «¿Un hijo?». «Sí», respondió bajando la voz como un susurro desesperado. «Me enteré el día del velorio. Por eso estaba tan alterada. Por eso reaccioné así. Las hormonas, el miedo de criar sola. Discúlpame. Por favor, discúlpame. Quería contártelo cuando pasara el riesgo de los primeros meses. Pero no puedo dejar que nos cierres el paso a nuestra casa. Es el hogar de tu nieto, mi nieto». La palabra me rebotaba en la cabeza como campana. Un nieto. Un pedacito de Neftalí seguía en este mundo. Una nueva oportunidad. Observé su abdomen. Plano, perfecto. Ni rastro de que algo creciera ahí. Me invadió la duda. Conociendo a Montserrat, esto podía ser otra farsa, otro teatro. «Mientes», dije, aunque se me quebraba la voz. «Nunca quisiste hijos. Neftalí me contó que no querías arruinar tu figura». «Cambié de idea, mamá», soltó de inmediato, arrastrándose hasta quedar justo frente a mí, separadas solo por la malla. «Neftalí y yo lo intentamos a escondidas estos últimos meses. Él quería darte la sorpresa, te lo juro por su memoria. ¿De verdad vas a dejar en la calle a tu propio nieto? ¿De verdad vas a permitir que nazca en la miseria solo por vengarte de mí?». Vi sus ojos llenos de lágrimas y me parecieron sinceros. Y en ese instante, la mujer fuerte que había surgido dentro de mí empezó a tambalear. El amor de madre, ese impulso irracional pero inmenso, nubló mi juicio. Si era cierto, si de verdad esperaba un hijo, yo no podía convertirme en la verduga de mi propia sangre. Estiré la mano por encima del cerco. Mis dedos apenas tocaron su hombro. Ella tembló y se inclinó hacia mi caricia como un gato buscando abrigo. «Si es verdad», susurré con la voz apretada. «Si de verdad llevas a mi nieto ahí». «Lo llevo, mamá, te lo juro. Tócalo». Tomó mi mano, áspera y sucia, y la colocó sobre su vientre. No sentí nada más que la tela fina de su vestido y el calor de su cuerpo, pero mi mente quería creer. Mi corazón, todavía dolido por la muerte de mi hijo, se aferró a esa esperanza como náufrago a una tabla. «Está bien», dije por fin, quitando mi mano. «Está bien». Montserrat exhaló un suspiro tan profundo que pareció desinflarla. «Gracias, Eulalia, gracias. No te imaginas lo que esto significa. Pero escúchame con atención», agregué con algo de firmeza recuperada. «No voy a cerrar el paso, por ahora, pero no lo hago por ti, lo hago por esa criatura. Si me entero que me mientes, si descubro que estás usando la memoria de mi hijo para manipularme». «No miento», me cortó de golpe.
poniéndose de pie mientras se sacudía el polvo de las rodillas. En sus ojos brillaba algo extraño, una mezcla de triunfo y alivio. «Ya verás, será igualito a Neftalí». Montserrat subió a su coche y se marchó, dejándome sola en la polvareda. Me quedé parada ahí un buen rato, mirando hacia el camino por donde desapareció. Todavía sentía el cosquilleo en la mano con la que toqué su vientre. Quería sentir alegría. Se suponía que debía sentirla. Iba a ser abuela, pero mientras volvía a mi cabaña, un frío me anidó en el estómago. Algo en su mirada final, algo en lo rápido que se recompuso, no me cuadraba. Había detenido la guerra por un bebé que no había visto, y en el fondo de mi alma, una vocecita me gritaba que acababa de cometer el peor error de mi vida. Pero era mi nieto. Tenía que creer, tenía que protegerlo, incluso si eso significaba cuidar a la víbora de su madre. En las semanas siguientes, mi vida se volvió una contradicción. Dormía en la cabaña, rodeada de tierra y silencio, pero pasaba los días en la casona, entregando mis últimos ahorros a Montserrat. Ella decía que necesitaba vitaminas especiales, cunas del extranjero, ropita de marca para la sesión de fotos del embarazo. Yo le daba todo. Cada peso que soltaba era una oración por ese nieto que crecía en su vientre. Pensé que mi sacrificio traería calma. Pensé que al ver mi entrega, el corazón de piedra de mi nuera se suavizaría. Fui una tonta. El día del baby shower, llegué a la casa grande con el alma llena de esperanza. Me había puesto mi vestido más bonito, el mismo que usé en la boda de Neftalí. Estaba viejo y pasado de moda, sí, pero lo planché con cuidado. Quería verme digna. Quería que mi nieto, aún desde el vientre, sintiera que su abuela lo esperaba con orgullo. La casa estaba transformada. Había globos dorados y azules por todas partes, manteles de seda en las mesas y torres de pastel que costaban más de lo que yo gastaba en comida en un año. Entré por la puerta de servicio, como Montserrat me había dicho, cargando una caja con empanadas caseras que horneé toda la noche. Montserrat me salió al paso en la cocina. Usaba un vestido ajustado con lentejuelas que marcaba apenas su pancita. Estaba guapísima, pero su mirada parecía la de una comandante revisando soldados que no dan el ancho. «¿Qué es eso que traes encima, Eulalia?», soltó sin siquiera saludar. «Es mi vestido de los domingos, hija, para la fiesta». Montserrat soltó una carcajada seca, pesada, me arrebató la caja de empanadas con desprecio y la aventó sobre la barra. «No puedes salir vestida así. Pareces una limosnera. Mis amigas son de buena familia, Eulalia. No voy a permitir que me avergüences con tus harapos apestando a alcanfor. Pero soy la abuela», intenté decir, con los ojos que ya me escocían. «Aquí no eres la abuela, aquí eres la servidumbre. Si quieres estar cerca del bebé, haz algo útil». Abrió un cajón, sacó un delantal negro y una cofia blanca y me los aventó al pecho. «Póntelo, y átate ese pelo. Vas a servir bebidas y levantar platos. Y por favor, ni se te ocurra hablar con nadie. No quiero que se enteren que la mamá de Neftalí acabó convertida en esto». Me quedé tiesa, apretando la tela rasposa entre los dedos. Mi orgullo me gritaba que me fuera, que le azotara el delantal en la cara, pero volteé a verla y fijé la mirada en su panza. Allí estaba mi sangre, allí estaba el hijo de Neftalí. Por él, me repetí, solo por él. Me puse el uniforme, me tragué el llanto y salí al jardín, convertida en una sombra de lo que un día fui. Aquello era un espectáculo de puro ego. Mujeres con diamantes tomaban champán y soltaban carcajadas, hablando de viajes y compras. Yo andaba entre ellas, con la cabeza agachada, repartiendo bocadillos. Invisible, Montserrat era el centro de todo, sobándose la panza y recibiendo regalos ridículos. En cierto momento, me hizo una seña para que llevara más copas a la mesa principal. Cargué la charola de plata, resbalosa y pesada. Caminé despacio sobre el pasto disparejo. Al pasar junto a ella, Montserrat me miró. Vi en sus ojos una chispa de malicia. Justo al cruzar a su lado, estiró la pierna. Fue un gesto rápido, con toda la intención. Mi pie tropezó con su tobillo. Perdí el equilibrio. Se me hundió el estómago. Caí de rodillas en el césped duro. La charola voló de mis manos. El sonido del cristal rompiéndose contra la piedra hizo que la música y las risas se callaran de golpe. Me quedé atontada del golpe, pero antes de intentar pararme, los gritos de Montserrat llenaron el aire. «Dios mío, está loca, casi me empuja». Se abrazaba el vientre, fingiendo un susto, echándose para atrás como si yo fuera un monstruo.
Quería tirarme, quería matar a mi bebé. Chillaba, señalándome con un dedo tembloroso. Es una resentida. No soporta que Neftalí me haya dejado todo a mí y quiere vengarse con mi hijo. El silencio de la fiesta se volvió un mar de murmullos horrorizados. Las invitadas me rodearon, mirándome con repulsión, con miedo. «Asesina», escuché. «Llamen a la policía», gritó otra. «No, yo no», traté de decir desde el suelo, pero las palabras se me atoraban. Montserrat se acercó con su comitiva de amigas y me escupió las palabras como navajas. «Lárgate de mi casa, no quiero verte ni cerca de mi hijo, vete al monte, bruja envidiosa». 2 guaruras me agarraron por los brazos y me sacaron casi arrastrando como si fuera un bulto. Me dejaron en la banqueta, bajo la llovizna que ya empezaba a caer, cerrando el portón de hierro en mi cara. Me quedé allí, empapada, temblando, con el uniforme pegado a la piel. Vi las luces cálidas de la casa. Escuché cómo la música volvía a sonar, pero algo dentro de mí ya no era igual. Mientras me sobaba las rodillas raspadas, la escena se repetía en mi cabeza sin parar. Montserrat extendió el pie. Montserrat provocó que me cayera. Estaba justo a mi lado. Si yo hubiera caído de otra forma, si la charola la hubiera golpeado, si ella hubiera perdido el equilibrio conmigo, su panza habría recibido el golpe. Ninguna mamá, por más desgraciada que sea, arriesga a su criatura así. Ninguna embarazada usa su condición como escudo en una guerra cuerpo a cuerpo, a menos que no haya criatura alguna. El frío de la lluvia se me metía hasta los huesos, pero mi mente se aclaró como nunca antes. Esa caída no solo me tumbó al piso, me quitó la venda de los ojos. Montserrat no estaba cuidando a un bebé. Montserrat estaba cuidando una mentira. Me incorporé despacio. Ya no sentía el ardor en las rodillas. Ya no me dolía el orgullo. Solo quedaba una certeza helada y punzante. Si llegaron hasta este punto, por favor dejen un 1 en los comentarios. Así sé que todavía hay gente que me acompaña en este camino. Su compañía es el aliento más grande para seguir contando el final. La lluvia de esa noche no solo limpió el lodo del uniforme de sirvienta, también me quitó la neblina de los ojos. Al día siguiente no me quedé encerrada en la cabaña a llorar mis penas. Me levanté temprano, me bañé con el agua congelada del arroyo y me puse mi ropa de siempre. Ya no era la víctima, ahora era la sombra. Regresé a la casona con el pretexto de recoger unas pocas cosas que me habían quedado en el cuarto de servicio. Montserrat me abrió la puerta, pero no por buena gente, sino porque le gustaba verme derrotada. Me echó esa mirada de burla, creyendo que yo era una perra flaca que regresaba por las sobras. Pobrecita, habrá pensado. No tiene a dónde ir. Lo que ella no sabía era que yo no venía por sobras, venía a cazar. Comencé a observarla, no como una madre ve a su hija, sino como un halcón acecha a su presa. Me hice la dócil, la sumisa. Le pedí disculpas por lo de la fiesta, agachando la mirada, diciéndole que ya no tenía fuerza en las piernas. Se tragó la mentira porque le inflaba el ego. Me dejó quedarme unas horas al día, ayudando con la limpieza leve, a cambio de unas monedas ridículas. Acepté. Necesitaba estar cerca. La primera rajadura en su cuento salió esa misma tarde. Montserrat estaba en la terraza, platicando por teléfono con una de sus amigas. Creía que yo estaba en la cocina, pero yo me escondía detrás de la cortina de la sala, quietecita. La vi servirse un vaso de lo que ella decía que era té helado, pero cuando inclinó la botella, el líquido era espeso y color ámbar. El olor llegó hasta donde yo estaba, inconfundible. No era té, era whisky fino, del que le gustaba a Neftalí. La vi empinarse el vaso de un jalón, sin arrugar la cara, como alguien con ansiedad. Una mujer embarazada no bebe así. Una madre que quiere a su hijo no lo envenena con alcohol. El corazón se me disparó. Luego vinieron los movimientos. Un embarazo avanzado cambia el equilibrio del cuerpo de una mujer. Lo sé porque yo fui quien llevó en el vientre a Neftalí durante 9 meses. Se nota en cómo caminas, cómo te acomodas al sentarte, lo difícil que es pararte. Pero Montserrat se movía con una soltura que me parecía demasiado extraña. Un día, sonó el timbre mientras ella estaba en la planta alta. La vi bajar las escaleras corriendo, los tacones sonando fuerte en cada escalón. Bajó como si nada, sin agarrarse, como si tuviera alas. Cuando llegó al pie de las escaleras y notó que la observaba, se llevó una mano a la espalda y soltó un quejido bien actuado. «Ay, mi ciática», dijo.
lanzándome una mirada para ver si yo me tragaba su cuento. Asentí fingiendo estar preocupada, pero mi cabeza ya estaba girando como trompo. Ese vientre, algo no encajaba. A veces parecía muy arriba, casi tocando las costillas. En otras ocasiones, más tarde, se notaba más abajo, como si se le escurriera. Y lo más raro era cómo evitaba que me le acercara. Siempre se mantenía a más de 1 metro de distancia. Si intentaba ayudarla a pararse, me quitaba la mano como si le quemara. «No me toques», decía. «Me pones nerviosa y eso le hace mal al bebé». Yo necesitaba una prueba, algo que no dejara lugar a dudas. Mis sospechas no servían para convencer a un juez ni a la familia, que ya me veía como una vieja loca. La oportunidad llegó un martes de esos, que el calor no perdona. El aire acondicionado estaba a todo lo que daba. Montserrat había pasado la mañana quejándose del bochorno y del cansancio. Se recostó en el sillón grande, alzó las piernas y puso una película. Yo andaba barriendo el pasillo. Empecé a fingir que me sentía mal. Me recargué en la pared, respirando con dificultad y llevándome la mano al pecho. «Montserrat, hija, me siento mareada», le dije con voz débil. Creo que se me bajó la presión. Ella soltó un bufido, molesta porque la interrumpía. «Ay, Eulalia, siempre estás con tus cosas. Siéntate en la silla de la esquina, no en el sillón bueno, y no hagas ruido, que me duele la cabeza». Me senté en la silla dura. Fingí cerrar los ojos, pero me quedé con una rendijita abierta. Esperé. La tele seguía sonando. 10 minutos. 20. El ritmo de su respiración cambió. Se quedó dormida. El calor o el aburrimiento la hicieron moverse entre sueños. Se volteó de lado. Llevaba una blusa floja de seda. Al girarse, la tela se subió un poco. Me paré de la silla. Estaba descalza, así que no hice ruido al acercarme por la alfombra. Fui paso a paso, sin respirar. El corazón se me salía del pecho. Si se despertaba en ese momento, si me cachaba, me sacaría de la casa y adiós a mi única oportunidad. Llegué hasta donde estaba. Me incliné. La blusa se había subido lo suficiente para dejar ver la parte baja del vientre y el principio del pantalón de maternidad. Lo que vi me dejó helada. No había piel tensa. No había venitas azules. No había ombligo sobresalido. Lo que había era un borde grueso, de color carne, pero no del mismo tono que su piel bronceada. Parecía goma. Una banda elástica asomaba apenas, apretándole la cintura para sostener la farsa. Todo era mentira. Sentí ganas de vomitar, pero también una especie de victoria. No había nieto, no había bebé. Neftalí estaba muerto y no había dejado nada. Ese segundo duelo me partió el alma, como un cuchillo. Pero la rabia fue más fuerte. Esa mujer había jugado con lo más sagrado. Había usado la memoria de mi hijo muerto para engañarme, para burlarse de mí, para manipularme. Mis manos no dejaban de temblar, pero no podía darme el lujo de fallar. Saqué mi celular viejito del bolsillo del mandil. La cámara se tardó siglos en abrir. Tenía los dedos empapados de sudor. Apunté al borde de plástico, luego al cinturón. Clic. Apenas se escuchó, pero para mí sonó como un balazo. Guardé el teléfono y me eché para atrás con cuidado, pasito a pasito, hasta llegar a la cocina. Me recargué en la barra, respirando como si acabara de correr una maratón. Ya estás en mis manos, Montserrat. Ya estás. Esa misma tarde me salí de la casa antes de que se despertara. Caminé hasta mi jacal con la frente en alto. Ya no había incertidumbre, ya no cabía la compasión. La abuela buena, la amo Aurelia, había muerto en esa sala junto con el nieto que nunca existió. Solo quedaba la dueña del terreno, lista para ajustar cuentas. Con la foto de esa panza falsa guardada en mi celular como si fuera una pistola cargada, me fui directo con el licenciado Valdivieso. No le enseñé la imagen con orgullo, se la mostré con el alma rota, aceptando que mi linaje se extinguía con Neftalí. El abogado, un señor que ya lo había visto todo en su vida laboral, se quedó sin habla. La cara se le puso colorada de rabia y le pegó con el puño al escritorio, listo para marcarle a la patrulla por fraude. Le puse la mano en el brazo para detenerlo. No, licenciado, nada de policía. Si la acusamos ahorita, se va a escudar diciendo que fue un embarazo psicológico, que está enloquecida del dolor por quedar viuda. Se va a hacer la mártir y se va a salir con la suya. Quiero que se hunda solita. Quiero que su mentira sea tan enorme que cuando se venga abajo, le caiga encima con todo. Armamos un plan calculado, sin dejar cabos sueltos.
Preparamos un escrito legal, una adenda al testamento de Neftalí sobre los derechos de explotación del terreno. Ahí se estipulaba que yo, Eulalia, cedía la mitad de las ganancias del futuro desarrollo ecoturístico a favor de mi nieto no nacido. Estamos hablando de millones. Una fortuna que le garantizaría a Montserrat y a su supuesto heredero una vida de lujo. Pero como en todo contrato serio, había una condición. Una cláusula de verificación biológica. Para que se hiciera válida la cesión, y por exigencia de la aseguradora de la constructora, la madre tenía que pasar un chequeo médico completo con un especialista acreditado por el juzgado antes de la firma final. Era el anzuelo perfecto. La ambición de Montserrat era su talón de Aquiles. Le marqué esa misma tarde. Le hablé con voz melosa, esa voz de abuela dejada que tanto despreciaba pero que siempre le convenía. Le dije que ya lo había pensado bien, que ese bebé merecía todo, y que estaba dispuesta a firmar la cesión de los derechos mineros y forestales a nombre del niño. Escuché cómo se agitaba su respiración del otro lado. Casi podía verla relamiéndose, soñando con los ceros que aparecerían en su cuenta. Eso es lo justo, Eulalia. Me soltó con ese tonito soberbio suyo, aunque se le notaba la ansiedad. Mi hijo merece ese dinero. ¿Cuándo firmamos? Muy pronto, hija. Pero hay un procedimiento. La empresa necesita un certificado médico reciente del estado del feto. Ya sabes, pura burocracia. Mañana hay junta con los notarios y ahí mismo te va a revisar el doctor que mandó la empresa. Es rápido y no duele nada. Del otro lado se hizo un silencio raro, un silencio espeso, incómodo. ¿Un médico de la empresa?, preguntó, y ya no sonaba tan segura. Yo tengo mi ginecólogo de confianza, Eulalia. Él puede enviar lo que haga falta. No me gusta que me toquen extraños. Le insistí con calma pero con firmeza, cerrando el cepo. Lo sé, Montserrat, pero así lo piden los inversionistas extranjeros. Si no se hace esa revisión externa, no liberan los fondos. Son millones, hija. Si no aceptas, ese dinero se queda congelado hasta que el niño cumpla los 18. La mención de que el dinero estaba bloqueado fue el remate. Montserrat no pensaba esperar 18 años. Lo necesitaba ya. Está bien, soltó al fin con voz seca. Mañana voy. Terminé la llamada sabiendo que no se quedaría tranquila. Siempre se creyó más astuta que todos. Estaba segura de que haría alguna locura para sostener su mentira. Regresé a la casa grande con la excusa de pulir la plata para la junta. Nadie me tomó en cuenta. Me deslicé como sombra por los pasillos que conozco de memoria. Montserrat seguía encerrada en el despacho que antes fue de Neftalí. Me acerqué a la puerta de roble, que no estaba bien cerrada. Me quedé quieta, sin respirar, pegando la oreja. Hablaba por teléfono con tono desesperado, casi histérico. Te digo que urge, imbécil. No me importa cuánto cueste. Necesito un certificado médico con fecha de hoy y un ultrasonido falso que indique 6 meses de embarazo. Sí, 6. Hubo silencio. Seguro el otro le pedía más plata. Te pago el doble, siseó, pero tiene que estar perfecto. Y otra cosa. Ocupo una faja prostética con piel que se vea real. La que tengo se nota mucho si me tocan. Consígueme una de esas de cine, de silicón médico. Mañana tengo que engañar a un doctor viejo y medio ciego. Sentí que el estómago se me volteaba. No solo quería papeles chuecos, quería comprarse una piel nueva para su teatro. Estaba convencida de que podía comprarnos a todos, de que el dinero le daba derecho a inventar la realidad. Sí, en 1 hora en el estacionamiento del centro comercial. No me falles o te reviento. Colgó. Sus pasos se acercaban. Me apuré a la cocina, agarré un trapo y empecé a tallar con fuerza la encimera. Cuando pasó por el pasillo, me lanzó una mirada desdeñosa, sin imaginar que acababa de dictar su sentencia. Deja eso limpio, Eulalia, soltó mientras agarraba sus llaves. Voy a hacer unos trámites por tu nieto. Sí, hija. Que Dios te acompañe, le dije sin alzar la cara. La vi irse, nerviosa, con esa prisa del que huye de sí mismo. Sonreí con tristeza. Iba a buscar su disfraz, pensando que eso la iba a salvar. No sabía que el doctor que la esperaba no era ni viejo ni ciego, y que esa reunión no era para firmar su fortuna, sino su final. Esa noche, en mi cabaña, no concilié el sueño, pero no era miedo, era expectación. La trampa estaba lista. El anzuelo había sido mordido. Mañana se le caía la máscara, y yo recuperaría no solo mi terreno, sino la dignidad de mi hijo. Mañana,
Montserrat iba a descubrir que hay cosas que no se pueden falsificar y que meterse con una madre dolida es el error más costoso que se puede cometer. La sala de juntas estaba helada. El aire acondicionado zumbaba bajito, pero el verdadero frío era el que se respiraba en el ambiente. Todos estaban ahí. De un lado de la mesa de caoba, los representantes de la empresa Selva Alta, con sus trajes elegantes y sus portafolios de piel. Del otro lado, los mismos tíos y primos que me ignoraron en el velorio ahora estaban sentados con sonrisas fingidas, esperando llevarse algo del banquete. Y en la cabecera, como si fuera la patrona, estaba Montserrat. Se notaba nerviosa, aunque intentaba esconderlo tomando sorbitos de agua. Vestía un traje amplio de maternidad y mantenía una mano en la panza prominente. Me lanzó una mirada altanera, creyendo que ya tenía todo ganado, que lo de hoy solo era el trámite final para asegurar su fortuna. El licenciado Valdivieso carraspeó y empezó a repartir las carpetas con los contratos. Bien, estamos reunidos para formalizar la cesión de derechos de explotación minera y forestal a favor del heredero universal de Neftalí, el hijo aún no nacido de la señora Montserrat. Montserrat se apresuró a tomar la pluma dorada. Perfecto, licenciado. ¿Dónde firmo? Quiero terminar de una vez porque el bebé me está pateando muchísimo. Se escucharon murmullos enternecidos entre mis parientes. Pobrecita, decían. ¡Qué mamá tan dedicada! Yo seguía sentada, con las manos cruzadas sobre la mesa. Esperé a que la punta de la pluma tocara el contrato. En ese instante, hablé. Un momento. Mi voz resonó firme y cortante como navaja. Montserrat se volteó con fastidio. ¿Y ahora qué quieres, Eulalia? No empieces con tus shows. No es un show, Montserrat. Es lo que marca la ley. Me puse de pie con calma. Todos me miraban. Ya no veían a la sirvienta del baby shower. Veían a la dueña de las tierras. A la matriarca, según la cláusula octava del precontrato, dije dirigiéndome a los inversionistas. Antes de cualquier firma relacionada con un menor no nacido, se necesita una certificación médica de viabilidad fetal hecha por un perito independiente. Montserrat soltó una risita nerviosa. Ay, Eulalia, ya traje los papeles de mi ginecólogo. Están en la carpeta. No seas ridícula. Esos documentos no tienen validez, contesté seca. Podrían estar manipulados. La empresa exige transparencia total. Hice una seña hacia la puerta. El licenciado Valdivieso, con rostro de funeral, se levantó y la abrió. Pase, doctor Quintana. El que entró no era el viejito despistado que Montserrat esperaba, sino un hombre alto, joven, con ojos agudos y un maletín médico moderno. Su bata blanca tenía bordado el escudo del Tribunal Estatal. El color desapareció del rostro de Montserrat. Se puso blanca como hoja. Sus ojos iban del doctor a mí, llenos de terror. ¿Qué es esto?, gritó al levantarse de golpe. Yo no autoricé esto. Nadie me va a tocar. Esto es una invasión a mi privacidad. No lo es, señora, dijo el doctor Quintana con calma, acercándose. Es un procedimiento legal que usted aceptó al reclamar la herencia. Solo voy a auscultar el corazón del bebé y hacer una ecografía rápida. No le va a doler. No, aléjese de mí. Montserrat retrocedió, tropezando con su silla. El pánico la había vencido. Sabía que ya no tenía escapatoria. Mis tías empezaron a cuchichear, sin entender bien qué pasaba. Hija, tranquilízate, le dijo mi tía Aurelia. Es solo una revisión. Hazlo para que Eulalia ya se calle. Ustedes no comprenden, chilló Montserrat, con voz rota de puro pánico. Me siento fatal. Estoy teniendo contracciones. Debo ir al hospital ya. Se inclinó sobre la mesa fingiendo un dolor agudo, sujetándose el vientre con las dos manos. Fue una escena digna de telenovela, pero yo no me moví. Sabía que no había dolor, solo terror. El doctor quiso acercarse a ayudarla. Permítame revisarla, señora. Si está con contracciones, es riesgoso que se mueva. Que no me toque, gritó ella, y con desesperación empujó al médico con fuerza. Él tambaleó hacia atrás. Montserrat vio la puerta abierta. A unos pasos estaba la salida. La libertad. Corrió. Pero el miedo es traicionero. Sus tacones se atoraron en la alfombra gruesa de la sala. Todo pasó como en cámara lenta. Tropezó. Trató de equilibrarse moviendo los brazos, sin éxito. Cayó de frente, pesadamente. No alcanzó a meter las manos. Se estrelló contra el suelo con todo el cuerpo. «El bebé», gritó alguien con espanto.
El golpe fue seco, duro, pero no hubo grito de dolor. Lo que sonó fue raro, como plástico contra madera. Y entonces, ante los ojos atónitos de todos, pasó lo impensable. Con el golpe, los broches de la faja que Montserrat traía bajo la blusa se rompieron. La presión fue demasiada. Su vientre se desprendió. Una masa ovalada, color piel y textura gomosa, salió rodando bajo la blusa rasgada, deslizándose por el suelo brillante hasta chocar suavemente con la pata de la mesa. El silencio fue absoluto. Nadie respiraba, nadie se movía. Ahí yacía el objeto, inmóvil, brillando bajo la luz fría del techo. Un vientre de silicón de uso médico, con un ombligo pintado y tiras elásticas colgando como tentáculos sin vida. Montserrat seguía en el piso, hecha bolita, la blusa subida y el abdomen plano, verdadero, subiendo y bajando al ritmo de sus sollozos. Ya no había cómo esconder la verdad. Ahí estaba, grotesca y clara, tirada en el piso. Mis parientes se tapaban la boca. Aurelia se persignó. Los abogados recogían sus papeles, incómodos. Yo caminé despacio hacia el centro de la sala. Mis pasos retumbaban en ese silencio sepulcral. Me agaché frente a la prótesis. La miré con repulsión y tristeza profunda. La levanté. Pesaba. Tenía gel para simular el peso de una vida que jamás existió. Se sentía fría. Caminé hasta la mesa donde Montserrat había estado, exigiendo millones. Solté el vientre falso sobre la superficie de madera. El golpe fofo resonó en la sala. Vi a Montserrat, que seguía sin levantar la cara. «Montserrat», dije. Mi voz no temblaba. No había enojo, solo juicio. «Aquí tienen a su heredero». Miré a mis familiares uno por uno, obligándolos a ver la farsa que defendieron. «Aquí está el nieto por el que me humillaron, por el que me echaron a la calle». Montserrat lloraba contra la alfombra, un gemido roto y miserable. «No sigas fingiendo, niña. La función se acabó. Quisiste verme la cara con un vientre de plástico, pero olvidaste algo importante. Una madre conoce la sangre de su hijo, y tú jamás tuviste ni una sola gota». Me volví hacia el licenciado Valdivieso, que me observaba con respeto. «Licenciado, la reunión terminó. Cancele el trato. Y por favor, llame a los de seguridad para que saquen a esta desconocida de mi terreno». Mientras dos elementos se acercaban para levantar a Montserrat del piso, yo me quedé quieta, observando cómo se llevaban los restos de la farsa que casi destruye mi mundo. No sentí felicidad, sentí tranquilidad, la calma de saber que, aunque duela, la verdad siempre acaba por salir. En un pueblo chico las noticias corren como pólvora, pero la vergüenza lo hace aún más rápido. La caída de Montserrat fue brutal, como si una torre alta se viniera abajo por estar construida sobre cimientos podridos. Al no contar con el certificado médico, el trato con la minera quedó cancelado. Pero eso fue apenas el arranque. Al destaparse el intento de estafa, el banco que le había prestado dinero usando la hipoteca de la casa no tardó en exigir el pago. Montserrat ya se había gastado una millonada en ropa de marca, fiestas elegantes y una vida de apariencias, confiando en que el supuesto dinero de mi nieto inventado llegaría a cubrir los huecos. Pero el dinero jamás llegó. Lo que llegaron fueron las denuncias. Lo que llegaron fueron los embargos. En menos de 30 días, la casa valuada en 4 millones de pesos ya tenía un letrero de «Se vende» colgado en la reja. Perdió su coche último modelo. Perdió sus tarjetas. Pero lo que más le dolió perder fue su lugar social. Aquellas amistades que brindaban con su champán en el baby shower, ahora ni le respondían las llamadas. Mis propios familiares, esos tíos y primos que me habían pisoteado para quedar bien con ella, ahora hablaban pestes en el tianguis. Que siempre supieron que era una mujer de cuidado. Mentira. Solo eran oportunistas saltando del barco que se hundía. Pero yo los dejé hablar. Su falsedad era su condena. El licenciado Valdivieso me puso unos documentos sobre la mesa. Teníamos todo lo necesario para mandarla al bote. Falsificación, fraude en grado de tentativa, suplantación de identidad. Podía hacerla pedazos. Podía verla tras las rejas por un buen rato. Vi los papeles. Y pensé en Neftalí, en el amor tan iluso que le tuvo. «No, licenciado», le dije tranquila. «No habrá cárcel». El abogado me volteó a ver con asombro. «Pero doña Eulalia, después de lo que le hizo, déjela ir, que se largue. No quiero que el nombre de mi hijo se arrastre por los pasillos judiciales. Su castigo no será estar en una celda. Su castigo será despertarse todos los días, sabiendo que lo tenía todo,
y lo perdió por ambiciosa. La cárcel del remordimiento es más helada que la de concreto. Montserrat dejó el pueblo un martes nublado. La vi desde lejos. Cargaba solo 2 maletas, igual que yo aquella noche maldita. Pero había una diferencia. Yo me fui con la frente en alto y el alma limpia. Ella se marchaba escondida tras unos lentes oscuros, hecha pedazos y sola. Tenía juventud, era guapa, gozaba de salud. Pudo haber tenido una vida increíble si hubiera tenido tantita bondad en su corazón. Pero prefirió venderse al diablo por dinero fácil, y el diablo nunca perdona. Sentí compasión por ella, una lástima honda, de esas que no se quitan. Pobrecita rica, que terminó siendo la más pobre de todas. Cuando el banco puso la casa en remate, yo fui la primera en formarme. Con el anticipo que me dio la minera, compré la propiedad. Recuperé los muros que levanté con mi esfuerzo hace 3 décadas. Recuperé el jardincito donde Neftalí jugaba de chiquito. Crucé el umbral de esa casa vacía, donde alguna vez me sacaron. Mis pasos hacían eco en la sala, pero ya no sentí esa calidez. Ahora todo olía a engaño y melancolía. Ese lugar ya no era mi hogar. Mi verdadero hogar estaba en otro sitio. No me mudé a la mansión. No podía hacerlo. Preferí algo que me hacía más sentido. Doné la casa a la parroquia del barrio. Junto con el padre, la transformamos en la casa de Neftalí, un albergue temporal para señoras mayores que, como yo, fueron dejadas por sus propios hijos. Es un espacio lleno de luz, de carcajadas de abuelas que tejen y cocinan en bola, un refugio donde nadie estorba ni se siente sobrada. Yo me regresé al bosque. Con el dinero que junté, le metí mano a mi cabañita. Le puse techo nuevo, ventanas grandes para que entre el sol, luz eléctrica y agua caliente. Pero sigue siendo humilde. Sigue abrazada por los árboles y el silencio. Me encanta pasar las tardes en el porche, cafecito en mano, oyendo cantar a los pájaros. Aquí encontré mi coraje. Aquí entendí que la felicidad no viene de los lujos. Aquí comprendí que la dignidad no se compra, se sostiene. Montserrat quería que me muriera en este bosque. Y de cierta manera, acertó. La Eulalia sumisa y temerosa quedó enterrada aquí. Pero entre estos árboles nació otra Eulalia. Y esta nueva mujer respira paz. Una paz que ni la casa más lujosa podría darme jamás. Ha pasado 1 año desde aquella tarde fatídica en la sala de juntas. 1 año desde que se rompió la mentira de Montserrat como un vaso estrellado en el piso. Si alguien me hubiera dicho que hoy estaría aquí, meciendo en esta silla nueva, mirando cómo se cuela el sol entre las ramas de mi bosque, no lo habría creído. El proyecto Selva Alta es una realidad. No vendí mi tierra, hice alianza. Ahora, donde antes había puro matorral y abandono, hay cabañas de madera ecológica que reciben gente de todo el mundo. El aire huele a pino, a tierra mojada y también a esperanza. No me convertí en una viuda adinerada contando billetes. Eso no va conmigo. Invertí mi ganancia en algo que me llena el alma. Fundé una cooperativa dentro del complejo turístico. La lavandería, la cocina y el mantenimiento de los jardines están en manos de mujeres como yo. Mujeres a quienes la sociedad o sus familias tiraron por viejas. Aquí no somos viejas. Aquí somos unas chingonas. Aquí nuestras manos con arrugas valen oro. Saben guisar con sazón, planchar con finura y cuidar las plantas con cariño. Verlas llegar cada mañana, con sus uniformes impecables y sus sonrisas llenas de orgullo, es mi premio mayor. Ya no agachamos la cabeza ante nadie. Nos ganamos nuestra lana y decidimos nuestro rumbo. Muchas veces, caminando por los senderos de piedra que construimos juntas, repaso todo lo aprendido. Y hoy, que siento que mi camino al fin me trajo a puerto seguro, quiero compartir estas verdades con ustedes, mis amigos invisibles que siempre han estado ahí, escuchándome. A todas ustedes, mujeres y madres que me están oyendo, se los digo con el alma en la mano. Amen a sus hijos, denles raíces, denles alas, pero sobre todo, no se olviden de sí mismas. Tengan siempre su propio rincón, su cabañita. Puede ser un guardadito, una casa a su nombre, una chamba que sepan hacer, o simplemente sus papeles en regla. No le entreguen el control total de su vida a nadie, ni siquiera a sus hijos. Envejecer no es fácil, pero es mucho peor cuando una depende de la voluntad de otros. La dignidad de una mujer no debe depender de lo que sus hijos le quieran dar, sino ser un derecho que nadie pueda arrebatarle. Y a ustedes, hombres, hijos, esposos, escuchen bien lo que pasó con mi Neftalí. Mi hijo era un buen hombre, pero cometió un error grave.
Pensó que cederle todo a su esposa era muestra de amor, sin darse cuenta que con eso dejaba a su madre sin nada. No hagan que las mujeres que aman se enfrenten entre ellas. Cuídense de proteger primero a la mujer que les dio la vida, antes que a la mujer con la que decidieron compartirla. Sí se puede tener equilibrio. No dejen que su ausencia cree una guerra donde la mamá termine siendo la víctima. Pienso también en Montserrat. Me han contado que se fue para el norte, a buscar otra vida, agarrando lo que se le pusiera enfrente. Su historia me duele más que todas. Ella quería todo, la casa, la lana, el nombre. Pero por querer atrapar el mar con las manos, se quedó sin una sola gota. La ambición es como tomar agua de mar. Mientras más tomas, más sed tienes, hasta que la sed te revienta por dentro. Si hubiera tenido tantita gratitud, un poco de sencillez, hoy podríamos haber compartido todo esto. Pero la avaricia es ciega, y además camina sola. Al final, entendí qué significa realmente tener familia. Por años creí que eran esos primos y tíos que venían en Navidad a comer a mi mesa. Pero cuando el barco se fue a pique, fueron los primeros en nadar lo más lejos posible. Hoy, mi familia son estas mujeres que están conmigo cada día, las que me traen un té cuando notan que ya me cansé, las que se alegran por mí sin envidias. La sangre te hace pariente, pero es la lealtad y el cariño lo que hace que alguien sea tu verdadera familia. El sol ya se está escondiendo detrás del cerro, tiñendo el cielo de tonos naranjas y lilas. El viento hace bailar las hojas de los encinos y se escucha como una canción bajita que me arrulla. Tengo la taza de café calientita entre las manos y miro la mesita a un lado. Ahí está, la foto de Neftalí. La misma que salvé del fuego aquella noche en que todo se vino abajo. Ya no está hecha bolas. La enmarqué en un portarretratos de plata muy bonito. Él sonríe, joven, sin preocupaciones. Ya no le tengo coraje. Al contrario, me acerco la foto a los labios y le doy un beso suavecito. Gracias, hijo, le digo al viento. Gracias por no darme la casa grande. Gracias por no regalarme dinero fácil. Montserrat me gritó esa noche que me fuera al bosque a vivir. Pensaba que con eso me estaba castigando, que sería mi final. No sabía que me estaba mandando directo a mi refugio. Gracias, Neftalí, por empujarme al monte. Porque fue aquí, entre estas ruinas que transformé en castillos, donde dejé de ser sombra y volví a ser yo. Aquí, en medio de la nada, hallé todo lo que necesitaba. Me encontré a mí misma, y esa, mis queridos amigos, es la herencia más grande que una madre puede recibir. Y ahora, mis queridos amigos, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les parece la decisión final de Eulalia? ¿Ustedes hubieran hecho lo mismo o habrían elegido otro camino si estuvieran en su lugar? Cuéntenme aquí abajo en los comentarios. De verdad leo cada palabra que me escriben con mucho cariño. Si esta historia les movió el alma o los hizo pensar, no se olviden de dejarnos un me gusta, compartirla con sus seres queridos y suscribirse al canal para que no se pierdan los relatos que vienen. Nos escuchamos en la siguiente historia. Somos Antes del Silencio y estamos aquí para acompañarlos con historias que sanan, que reconectan, que fortalecen el alma.